Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es Sarajevo, no es Srebrenica, tampoco es Belgrado ni es Kosovo. Me encuentro en Zagreb y aprovechando que me encuentro en esta ciudad, la capital de Croacia, vamos a grabar un programa sobre el trasfondo histórico de los Balcanes. Haremos un segundo sobre la guerra de los Balcanes propiamente dicha. Y vamos a ver en este programa toda la problemática que ha habido en esta zona, que es una de las más conflictivas a lo largo de la historia, por su disposición geográfica, tanto interna como su situación geopolítica, digamos. Vamos a lanzarnos ya a hablar pues de este tema luctuoso, pero realmente impresionante. A mí me ha dejado muy impactado, porque he de reconocer que no es mi especialidad. Y para hablar de todo esto, pues tenemos un elenco tremendo, 2 veteranos y un novato en estas lides, pero vamos, como siempre digo, novato, pero que vamos, esa pieza tiene un rato. Por ejemplo, Jesús, muy buenas noches. Buenas noches, Rosario, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jesús? Muchas gracias por la intro, tío. Me he sentido como un artista de Hollywood o algo así, ¿sabes? Muchas gracias. Vamos a ver qué tal se nos da. Intentaremos debutar con buen pie. Seguro que bien. Bueno, a Jesús lo podéis seguir en Twitter en @bucaner con CK de poner ahí y V, por supuesto, en Twitter. Ahí lo podéis seguir y nada, pues preguntar lo que queráis. Y también tenemos entre nosotros pues a 2 veteranos. Tenemos a Beramendi de laguerra.net, que bueno, no tiene Twitter, sigue con el tantán y con las señales de humo. ¿Qué tal? Buenas noches, Javi. Bueno, pues buenas noches. Hombre, yo me alegro mucho lo que has dicho, pero más que veterano prefiero ser repetidor. Lo de veterano se lo dejo a David, que es más veterano que yo. Ay, hombre, un ratillo. Pero bueno, un ratillo. ¿Qué tal, David? Que lo podéis encontrar en Twitter en @DavidNagan, y como que pues sí, pues es un veterano total. Le ha dado el relevo, sí. Hugo, que vamos, es ya el viejuno del grupo. ¿Qué tal, David? Sí, es el Matusalén del lugar. Pues nada, aquí andamos, aquí en un avispero balcánico. Sí, que tengo una especie de mosquito que me ronda. Sí, un Spitfire, sí, o un MiG, ¿no? Sí, un auténtico MiG. Bueno, pues nada, pues como ya he dicho antes, vamos a hablar bueno, no solamente de la guerra en los Balcanes, como se entiende la guerra de Yugoslavia, vamos a hablar un poquito de la trayectoria y de la configuración de los Balcanes, pues casi a modo de monográfico. Dijimos que íbamos a hacer podcast de geopolítica y este podría entenderse como tal. No nos vamos a meter tanto en la actualidad, que realmente no tiene tanta relevancia ahora, pero sí que ha habido unos equilibrios de poder a lo largo de la historia sobre esta región que son bastante representativos de lo que ha ido pasando en el mundo y quienes realmente mandaban o por qué nos intervenía aquí en cierta forma. Aquí hay mucho debate, así que yo creo que podemos meternos ya en harina y ya veréis que podemos incluso contradecirnos unos a otros, ¿no? David, te presento el último, pero vas a ser el primero en empezar. Tú sí. Nos ibas a hablar de la geografía. Voy a hablar un poco de lo que es la geografía y la composición de los Balcanes. ¿Por qué ese lugar tan especial? ¿Por qué han ocurrido tantos conflictos a lo largo de la historia? Y es que realmente es una zona muy definida para ser un verdadero campo de batalla de Europa, como ha sido durante mucho tiempo. Uh-huh. Si te parece, bueno, comienzo comentando un poco, definiendo lo que es la península balcánica. La península balcánica uh-huh. Realmente no es una península como puede ser la península ibérica o la península itálica bien definida. O sea, es una península cuyos límites no están bien definidos, no tiene unos límites físicos concretos. O sea, lo que sea unos Pirineos o unos Alpes aquí no existen. Aquí las cadenas montañosas van norte o sur. Eso quiere decir que son grandes valles por donde han entrado siempre las invasiones. Normalmente se define la península balcánica de 2 maneras. O sea, se puede definir como, digamos, una línea artificial que iría desde las ciudades de Trieste a Odesa, uh-huh. que englobaría todos los antiguos estados de la Yugoslavia, todo lo que sería Bulgaria, Grecia, la parte
europea de Turquía Sí. y parte de Rumanía. O pues hacerlo por una forma más física, que es mi forma favorita, que es pues siguiendo lo que serían los cursos del río Danubio del Sava que le tienes ahí al lado, ¿verdad? Sí. La verdad es que es un río que no llama demasiado la atención, pero... Pues nada, que sepas que no estás en los Balcanes. Sí. Estás en la orilla norte del Sava. Justo, efectivamente. Pero bueno, digamos que desde el punto de vista social y humano estás en la región balcánica, vamos, en pleno corazón de la región balcánica. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, que es que son la disposición de por ejemplo en Yugoslavia, la disposición que tiene en diagonal siguiendo la línea de costa, y que significa la línea de costa. La geografía ha es muy condicionado accidentada. mucho el ocupamiento humano en Yugoslavia. Uh-huh. Y que eso nos va a condicionar todo el transcurso de todos los enfrentamientos y lo difícil que es dominar y la fragmentación que hay en esta zona, étnicamente hablando, vamos. Exactamente, o sea, podríamos definir la historia de los Balcanes. Yo prefiero hablarla a partir de la Edad Media, porque ya sabemos todos que lo que fue en la época romana y eso fue una zona bastante pacífica hasta que comenzaron las invasiones bárbaras. Pero se puede definir como historia de dos ciudades. Uh-huh. Historia de dos ciudades, que son dos ciudades que curiosamente están en los extremos de los Balcanes. Una que todos conocemos como Estambul, la antigua Constantinopla, y otra Venecia. Uh-huh. O sea, estos dos mundos, el mundo veneciano, el mundo italiano y el mundo griego, el mundo bizantino, fueron los que mayor influencia tuvieron en lo que fue la Edad Media sobre los Balcanes. O sea, todo el mundo griego, la parte sur balcánica, estuvo bajo su poder. Tuvieron graves crisis con la invasión de los bárbaros, que son todos esos pueblos ahora que habitan los Balcanes, que se convirtieron en los croatas, en los serbios, en los búlgaros. Uh-huh. Todos estos pueblos fueron los que lucharon en un principio contra Constantinopla y contra los griegos. Por otro lado tenemos a Venecia. ¿Por qué Venecia es importante? Venecia es una pequeña isla que curiosamente formaba parte de Bizancio hasta bien entrada la Edad Media. O sea, formaba parte del imperio, pero iba totalmente a su bola. Entonces, esta ciudad-estado, digámoslo así, era muy comercial. Entonces se dedicó a poner puestos sobre el mar Adriático, en la costa adriática de la península balcánica, lo que conocemos como Dalmacia. ¿Qué características tenía esta costa? La costa dálmata, es una costa hermosísima. Yo personalmente he estado y a mí me parece uno de los lugares más bonitos del mundo. Es increíble. Un arco de más de 900 islas seguidas durante toda la costa. Es casi paradisíaco y además con unas aguas cristalinas increíbles y entrantes de mar para islas, entrantes de mar. En el segundo podcast hablamos de ¿cómo se llama esta ciudad? Cercnovi, ¿no? Sí, exactamente, eso es. Castelnuovo. De Castelnuovo, pero vamos, Cercnovi se encuentra en las bocas de Kotor. Sí, es directamente una ría que se mete ahí, o un fiordo, podríamos decirlo, y es realmente impresionante, es un lugar paradisíaco. Sí, pero, o sea, o sea, la costa, claro, da lugar a unos puertos impresionantes. ¿Qué pasa? Que una república marítima como es Venecia, república porque es un ducado, pero bueno, aquí se encuentra a sus anchas, o sea, consigue poner puertos y poco a poco va teniendo esa rivalidad comercial con Bizancio. Uh-huh. ¿Qué pasa con esta rivalidad? Pues en los Balcanes, pues en la rivalidad comercial a lo largo del Adriático y el Mediterráneo es por todos conocido, pero en los Balcanes lo que ocurre es que todos esos pueblos de eslavos que llegaron a través de las grandes llanuras, la gran llanura ruso-polaca, las llanuras de Voivodina, las grandes llanuras del Banato, las grandes llanuras húngaras, pues todos estos pueblos que fueron asentando realmente fueron cogiendo las costumbres que le estaban influyendo, o la parte griega o la parte italiana. Pues si por ejemplo nos encontramos los croatas, que estos pueblos, a pesar de ser, o sea, son similares en cultura y en todo a los serbios, solo se diferencian en un aspecto, y es en la religión. O sea, ellos son católicos porque ese aspecto lo encontraron, o sea, lo cogieron de los italianos. De eso yo quería hablar, o sea, porque realmente a mí me causa curiosidad. ¿Realmente son tan diferentes? Porque es que ¿cómo se distinguen unos y otros? Yo creo que no sé, o sea, por la forma de hablar, por la piel, ¿por qué? O sea, realmente, ¿cuál es la diferencia, además del idioma? De hecho, se les denomina serbo-croatas. O sea,
Sí, perdona, sigue, David. Bueno, o sea, realmente se les denomina serbocroatas, es el mismo grupo étnico. Lo que pasa es que su mayor diferencia es esa, que hubo una parte más influenciada por la cultura católica italiana, veneciana en este caso, y otra más por la cultura ortodoxa de la parte griega, y es la principal diferencia. Yo tengo que decir, por la experiencia de la gente que he tratado, que la gente de, por ejemplo, de aquí de Croacia es muy muy católica. Es un signo de identificación respecto, claro, porque un croata que no sea muy católico, ¿qué es? Un serbio. Que un serbio que no sea muy ortodoxo, bueno, esto vendría a ser un antiguo yugoslavo, pero... Claro, es que ahí principalmente es lo que dice David, la principal diferencia es la religión y... O sea, son todos pueblos de origen eslavo y como bien dice David, se diferencian básicamente en la religión. Tienen muchas cosas en común, pero su gran diferencia en toda lo que es la península de los Balcanes, básicamente es que cada etnia o cada grupo tiene una religión o unas creencias bastante diferenciadas y son en ese aspecto son muy radicales, o sea, el que es católico es muy católico, el que es musulmán es muy musulmán y el que es ortodoxo es muy ortodoxo. Pero que lo han llevado directamente a la política. ¿Qué opinas tú de esto, Javi? Pues efectivamente es un panorama muy interesante. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que está comentando David, ¿no? Son dos centros culturales que supongo que luego, me adelanto a lo que va a decir él, después entrarán los turcos y van a introducir un tercer elemento en la mezcla. Que vienen los turcos, cuéntanos, que vienen los turcos. Pues exactamente, iba a ser lo siguiente que iba a contar. Bueno, en 1453, que todos sabemos que era una fecha muy famosa porque es la caída de Bizancio, de ciudad del imperio, y Bizancio se convierte en Estambul. Entonces, aquí entra el componente musulmán, el componente turco. Y desaparece el componente griego ortodoxo. ¿Qué ocurre con esta entrada? Los turcos entraron muy fuerte, o sea, tenían un imperio bastante consolidado, tenían bastante riquezas, un ejército muy poderoso y en poco tiempo se hicieron con la mayoría de los Balcanes. ¿Qué pasó en la Franja Dálmata? La Franja Dálmata aquí tiene una característica geográfica muy curiosa y es que todo lo que son los montes, los Alpes dináricos y los montes balcánicos discurren paralelos a la costa. Sí. En dirección norte. Esto le hace una serie de murallas tremendas para llegar hasta las ciudades costeras. Por tanto, desde la península de Istria hasta las bocas de Cataro, lo que es actualmente Kotor, en Montenegro, e incluso más al sur, en parte de la costa albana, los venecianos pueden resistir los ataques de todos estos, de todos de lo que serían los musulmanes. ¿Qué características hay? Si os fijáis en un mapa, vais a ver que una de las antiguas repúblicas yugoslavas, Bosnia-Herzegovina, que es musulmana, sí. Se encuentra como muy pegada a la costa. Pegada a la costa. O sea, la costa dálmata, ahí Croacia hace como una especie de Chile, se estira, como es muy estrechita, pero contiene toda la costa. Esta es la herencia veneciana, o sea, Venecia controló la costa, pero las montañas eran totalmente musulmanas. ¿Te refieres a por qué, por ejemplo, Croacia tiene así, va estrechito, o sea, que es como si fuera una hoz, ¿no? Así una parte hacia arriba y otra parte así costera, que esa parte croata se la debemos a Venecia directamente. Exactamente, es todo cultura italiana, o sea, cualquiera que pase por esas ciudades va a decir esto es un país eslavo, no, es un país totalmente italiano, o sea, toda su cultura es italiana. Javi, ¿tú querías decir algo? Yo tenía entendido, nos hablaba David de la caída de Constantinopla, pero hay otro elemento importante que es la batalla de Kosovo. Sí, es cuando los serbios son expulsados hacia el norte y que me parece que sigue dando guerra hoy. Sí, es un elemento polémico porque realmente con todo lo que hizo la época musulmana en la península balcánica es similar a la que ha habido en la península ibérica, o sea, se convierte en una historia de mitos nacionales, o sea, todos los mitos nacionales balcánicos surgen en la invasión otomana, o sea, todos son venganzas de antiguas tierras ancestrales pues recuperadas a los otomanos. Entonces Kosovo fue una más de esos mitos donde realmente el rey serbio
cayó en la batalla que ganaron los musulmanes. Entonces Belgrado, digamos que Serbia pasó a ser poco a poco a convertirse en un estado vasallo de Constantinopla, del Imperio Otomano, para después ser anexionada. Uh-huh. Bueno, pues continuamos, sí. Un poco. Bueno, después de la invasión otomana, pues Venecia tuvo que vérselas militarmente y Venecia no era un país muy poderoso. Ya hablábamos en otras ocasiones cómo necesitó la ayuda de otros estados católicos para mantenerse. Entonces el eje de poder de los Balcanes en este momento cambia. Y cambia hacia mucho más al norte, a Viena. Aquí surge Austria, el imperio austriaco. El imperio se adueña de lo que es la zona norte de los Balcanes y lucha contra los musulmanes. Entonces, esto es la influencia del norte, o sea, todo lo que es Croacia, Eslovenia, Hungría, son regiones católicas que apoyan a Austria. Entonces aquí está la gran guerra que hubo a lo largo de todo el siglo XVI y XVII, que empujando a los grandes asedios de Viena, que todos conocemos, que estuvieron empujando a los otomanos hacia el sur. Fueron unas guerras tremendas, terribles. Bueno, entonces después de esta situación donde Austria-Hungría se convirtió en un gran imperio, un imperio hegemónico en esta parte de Europa, luchando contra los musulmanes, de pronto aparece un elemento que creíamos olvidado. ¿Os acordáis de los griegos de Constantinopla? Aquel imperio bizantino. Sí. Aquel imperio bizantino no desapareció. Aquel imperio bizantino tenía un heredero, y su heredero estaba mucho más al norte. Ese heredero estaba en Rusia. En los principados de Kiev, de Moscú, de Minsk, todos esos rusos, durante la hegemonía de Bizancio, tenían una gran influencia. El Mar Negro era prácticamente un lago griego. Tenía una gran influencia bizantina y fueron convertidos, fueron llevados a la religión ortodoxa por los bizantinos. Entonces, cuando cayó Constantinopla, ellos se declararon los únicos herederos ortodoxos de Constantinopla. Y claro, su corazón espiritual estaba en los Balcanes. O sea, los otros pueblos balcánicos ortodoxos en ese momento se encontraban sometidos. Serbia, Bulgaria, partes de Rumanía, Macedonia, Grecia, se encontraban en ese momento sometidos. Entonces aquí viene el otro elemento de poder que equilibró los Balcanes y la convirtió en lo que es en el siglo XIX el gran avispero, y es Rusia. Entonces en este momento de la historia nos encontramos con 4 elementos. Llegamos al siglo XIX y nos encontramos al norte con Rusia, al este con el Imperio Otomano y al oeste con Austria y con la nueva Italia. La Italia que está poco a poco renaciendo, la Italia que se está fundiendo en pequeños estados para convertirse en estados más grandes y que posteriormente se unificó. Y todas ellas tienen como centro de expansión los Balcanes. Y todas ellas tienen alguna cultura que les es afín. Y aquí empieza lo que fue el gran conflicto de los Balcanes, lo que se llamó la cuestión balcánica. Todos esos pueblos durante el siglo XIX tuvieron varias guerras, y guerras muy sangrientas. Guerras que finalmente desembocaron en la Primera Guerra Mundial, que fue el último episodio de lo que fue esta historia. Y a todo esto le tenemos que poner un tablero de ajedrez que está con una disposición geográfica realmente difícil, que lo complica todo. Y en esta nos encontramos con que llegamos a la Primera Guerra Mundial, de la cual Javi nos va a ilustrar. ¿O tienes algo más que añadir, David? Pues nada, simplemente añadir que la situación de los Balcanes a día de hoy sigue siendo exactamente igual que lo ha sido siempre. O sea, si ahora mismo vemos la política internacional, vamos a ver a Serbia apoyada por Rusia, a Croacia arropada por Austria y Alemania, y a Grecia muy arropada por lo que fue Occidente, y sobre todo, digamos, que esa influencia italiana. O sea, esta influencia que viene más del mundo occidental. Y los turcos pues ahí siguen apoyando a los países que les son afines, como son Albania o el nuevo pseudoestado de Kosovo. Bueno, hay que recordar que toda esta zona formaba parte del, como has dicho tú antes, formaba del Imperio Austrohúngaro, y llega así hasta la Primera Guerra Mundial. Veramendi, ¿qué pasó en la Primera Guerra Mundial con esta zona? Seguramente en ese sentido los Balcanes, lo más interesante durante la Primera Guerra Mundial, una parte del hecho de que es un frente prácticamente desconocido,
¿no? Porque suele centrarse mucho la Primera Guerra Mundial en el frente occidental, en las trincheras. Y los Balcanes, aunque también tuvieron sus trincheras, pues tienen sobre todo, se da un baile interesantísimo de declaraciones de guerra. O sea, no tenemos que olvidar que, bueno, pues la chispa que desencadena la guerra es el asesinato del archiduque Franz Fernando en Sarajevo. Que era el heredero, ¿no? ¿Perdón? Que era el heredero. Que era el heredero a manos de Gavrilo Princip. Entonces, a partir de ahí es cuando Austria-Hungría, que tenía muchos intereses en los Balcanes, que había sido apoyada más o menos para frenar el expansionismo ruso del que hablaba David antes, y bueno, que se encontraba en su frontera sur con una serie de países que se habían ido desgajando del Imperio Otomano, que si no me equivoco, pues en ese momento eran Rumanía, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Albania y ya mucho más al sur Grecia. Pues como tiene sus intereses, pues Austria-Hungría declara, de hecho creo, si no me equivoco, la primera declaración de guerra, el 28 de julio, la de Austria-Hungría contra Serbia. Exacto. A partir de ahí, pues entran en baile todas las demás naciones. Un poco después declaran también la guerra a Rusia el 5 de agosto. Luego es Montenegro, que está más al sur de Serbia, digamos en la esquina suroeste de Serbia, que linda con lo que es Croacia, que en ese momento era parte del imperio, a su vez declara la guerra. En fin, digamos que todos los países de la zona van a ir entrando poco a poco en el maelstrom, en aquel remolino inmenso. Porque precisamente el que asesina al heredero austriaco era un, hay que decirlo, era un serbio. Sí, es un activista serbio. Un serbio, y Serbia a su vez estaba apoyada por Rusia, o sea que era como yo voy contra ti y viene mi primo de Zumosol y me defiende, y entonces van, o sea, era todo encadenado como un dominó. Básicamente lo que acabas de explicar fue un auténtico dominó. Bueno, a nivel europeo había un sistema de alianzas tremendamente complejo y tremendamente delicado. Efectivamente, lo que pasa es que Rusia decide apoyar a Serbia y Alemania decide apoyar a Austria-Hungría. Y a partir de ahí, pues como los franceses tienen una alianza con Rusia, pues también empiezan a movilizar. Alemania amenaza a todo el mundo para que desmovilicen y al final, bueno, pues es Alemania quien declara la guerra tanto a Francia como a Rusia. Invade Bélgica, con lo cual los británicos declaran la guerra a Alemania y se lía un poco todo el follón, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo largo de 1914, la verdad es que es el primer año de guerra, pues el frente balcánico va a estar bastante tranquilo. Se van a suceder, como decía antes, pues toda una serie de declaraciones de guerra. Cuando entra Turquía, pues tanto Rusia como Serbia van a declarar la guerra a Turquía. Bulgaria es el país que se va a quedar más tranquilito al principio. Y bueno, pues esto va a transcurrir el año 1914 con pocos movimientos, salvo una invasión limitada de Serbia, hasta que llega el año 1915, que es cuando van a empezar los acontecimientos interesantes. Para empezar, uno de estos elementos que decía David es que es Italia. El 23 de mayo pues decide entrar en guerra, pero no junto con los que habían sido sus aliados antes de la guerra, que eran Alemania y Austria-Hungría, sino a favor de los aliados de la Entente, ¿no? De Francia, Rusia y la Gran Bretaña. Y lo hace pues declarando la guerra a Austria, como decía yo, el 23 de mayo. Es un poco una continuación de la política que ya comentaba David, es un poco el interés de Italia por esa zona y sobre todo las promesas, y esto será una causa de grandes conflictos más adelante, las promesas que los demás países que Francia y Gran Bretaña sobre todo habían hecho a Italia de cara a una paz victoriosa. David, tú querías comentar algo, quería añadir que realmente lo que ha dicho Beramendi es cierto, y es que Italia consideraba toda la costa dálmata como la Italia irredenta, o sea, como su Italia que no había podido ser unificada, y por eso realmente traicionó su alianza con Austria-Hungría y se lanzó a una aventura junto a los aliados para conseguir esta zona de los Balcanes. Bueno, hay que decir, yo así como curiosidad, que el que venga aquí a no sé en otras zonas de Croacia, pero por lo menos aquí a Zagreb, tiene una forma de hablar muy curiosa. Tienen un idioma eslavo, pero la entonación es italiana. En Istria hablan directamente en italiano. Pues no me extrañaría nada. Bueno, tiene la bandera de Italia, por ejemplo, el ayuntamiento de Pola, una ciudad costera, tiene la de la Unión Europea de Italia, por convenio, porque son italianos. La Italia irredenta.
Bueno, ¿alguien quería decir algo más sobre esto? No, sí, yo sobre Istria. Istria había, hasta la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, Italia todavía tenía ahí su como dice David, sus pretensiones de poder llegar a anexionársela, o sea, de que algún día ese territorio fuera realmente italiano. O sea, no me extraña nada eso de que haya pueblos en Istria que tengan la bandera italiana. De hecho, Istria es una pequeña península que está más cercana así a, pues si vamos por tierra, a Italia, ¿no? La parte que está más al oeste de Croacia, y esa tiene la capital de Istria, que es Pula, o Pola, como la queréis llamar, tiene un anfiteatro romano increíble, es para verlo, es auténticamente increíble. O sea, que realmente tiene mucha Istria influencia. Se encuentra a menos de 100 kilómetros de Venecia, claro, en línea recta, de forma marítima. O sea, ya imaginamos la influencia que ha tenido del mundo veneciano. Y oye, y que no se ofendan los italianos, pero aquí están hartos de verlos. Bueno, no te interrumpimos más, Javi, continúa. Nada, con todo lo que queráis. Yo me vuelvo al año 1915, que es donde me había quedado muy a gusto, sin Twitter ni cosas de esas. La verdad es que, pues la cosa parece que se va animando en la segunda mitad del año 1915. Primero porque, igual que habían conseguido la entrada en guerra de Italia, pues los aliados, vamos a llamarlos los aliados frente a las potencias centrales para no estar citando constantemente todos los países, empiezan a hacerle un poco la corte a Grecia, a ver si Grecia se anima o no se anima. Uh-huh. Y Grecia pues tiene dos figuras políticas prominentes. Por un lado el rey Constantino, que si no me equivoco es cuñado del Kaiser, uh-huh, y por otro el primer ministro Venizelos. Uh-huh. Como tiene que ser, Venizelos está a favor de los aliados y el rey Constantino no está nada a favor de los aliados. Lo cual va a empezar a crear una gran tensión cuando los aliados van a empezar a instalar a partir de octubre una misión en Salónica. Esta misión en Salónica tiene como objetivo apoyar a los serbios, que siguen resistiendo delante de Belgrado la presión austrohúngara. ¿Qué pasa? Que mientras se monta esta operación en Salónica y se está llevando a cabo la campaña de Galípoli, la que fracasará, los austrohúngaros junto con los alemanes lanzan a primeros de octubre una gran ofensiva y el ejército serbio se derrumba. Se derrumba por esta ofensiva y por la entrada en guerra de otro componente más de la juerga, que es Bulgaria. El 9 de octubre cae Belgrado y el 11 de octubre las tropas búlgaras invaden Serbia. En resumen, entran un poco a por su trozo del pastel. Uh-huh. No sé si David me parece que quería decir algo. No, añadir que esto viene muy heredero de las guerras balcánicas del siglo XIX. O sea, creo que hubo 2 o 3 guerras balcánicas donde las alianzas, cuando iban constantemente, cuando un país estaba realmente en peligro, venía otro, le declaraba la guerra por detrás y le quitaba territorio. De hecho, Bulgaria llegó a conseguir una salida al Egeo. En ese momento la tiene. En ese momento, en 1915, si no me equivoco, la tiene. La va a perder posteriormente, precisamente a raíz de ser derrotada en esta guerra. El ejército serbio, que es el que nos ha interesado hasta ahora, pues se va a ir retirando, y a través de Albania, precisamente en diciembre de 1915 hay 2 grandes reembarques: el del ejército serbio en Albania, o lo que queda de él, que es llevado hasta Salónica, y el de los ejércitos aliados en Galípoli. A partir de ahí pues se va a crear una especie de cabeza de puente en lo que es la península de Salónica, donde se van a ir acumulando tropas y pertrechos, que va a estar cubierta en la parte de Tracia, precisamente en la salida de Egeo, lo que es actualmente la parte de Grecia que linda con Turquía, toda la costa norte del Egeo. Esa parte va a estar cubierta por los búlgaros, y en la otra al frente pues va a haber tropas tanto austrohúngaras como alemanas. Uh-huh. En todo este follón, pues realmente lo que hacen los aliados es crear una barrera, un frente de trincheras, los mismos que había en Occidente, sí, y tratar de aclarar la situación de Grecia. La situación de Grecia va a acabar con el triunfo de Venizelos,
y digamos que bueno, pues Grecia se va a alinear junto con los aliados y el 2 de julio ya en 1917, o sea, todo esto es largo, declara la guerra a las potencias centrales. Es en estos meses pues es cuando se dan las grandes ofensivas o los grandes intentos de ofensiva en Macedonia. Va a ser un poco la época más activa de este ejército y con poco éxito hasta septiembre de 1918, que es cuando, bueno, con la batalla del río Vardar, toda una serie de motines en el ejército búlgaro van a provocar el derrumbamiento de Bulgaria y ya un poco la ruptura del frente, pues un poco en paralelo a cuando a los grandes avances del final de la guerra en 1918 en el frente occidental. En ese momento prácticamente pues Rusia ya está de hecho fuera de la guerra hasta el 3 de noviembre, que es cuando Austria va a firmar el armisticio. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Pues que los serbios, que son los que tanto han sufrido, van a recibir, digamos, en los tratados de paz una compensación importante que se llama Yugoslavia. O sea, una compensación, digamos, ¿cómo podrías explicar esa compensación? Es decir, ¿os habéis portado bien y os vamos a dar más territorio, o un premio en el cual no vais a tener a gente, a otros reinos o otras regiones, entre comillas, a vuestros pies, sometidos o bajo vuestra influencia política? ¿Cómo lo explicarías tú? No, yo creo que es mucho más sutil que eso. Bueno, yo estoy convencido de que David está más al corriente que yo de estas cosas, pero creo que es mucho más sutil. O sea, lo que se hace es crear un país con todos estos eslavos del sur. Y en el momento en que, bueno, pues la capital se establece en Belgrado, se establece un predominio, y de hecho, si no me equivoco, es la Casa Real Serbia la que va a dominar la que va a regir el país. Yo, bueno, podría añadir que en mi opinión fue todo un poco fruto de la casualidad, porque cuando el Imperio Austrohúngaro empieza a descomponerse, el emperador, creo que el último emperador se llamaba Carlos, ¿verdad? Si no mal no recuerdo. Realmente lo que hizo fue crear un reino de los croatas, los eslavos y los bosnios, y dio todos los territorios imperiales a los eslavos de la península balcánica. Y ese reino realmente les dio la flota, les dio todo un montón de bienes austrohúngaros para que no cayeran en manos de los aliados. Y los aliados, un poco en lo que fue el Tratado de Versalles, no sabían muy bien qué hacer con este reino, y lo unieron se unió como una unión monárquica con lo que es Serbia. Realmente fue un poco, digamos, entre artificial. Claro, los serbios pretendían que era un botín de guerra, los eslovenos y los croatas se pretendían realmente libres. Fue una unión extraña realmente desde el primer momento. Nunca, digamos que no cuajó desde el primer momento, ya que ellos ya habían definido su propia digamos, su propio país, pero no llegó a cuajar. Luego los montenegrinos se unieron y vamos, lo que conforma el reino de Yugoslavia, el primer reino entre las dos guerras mundiales. Bueno, luego es curioso que ese reino lo ven así como si fuera una cosa, no sé, como casi místico, como ya se verá en la guerra de Yugoslavia. La distinta guerra. Sí, pero no es la misma Yugoslavia. La primera Yugoslavia y la segunda no es la misma, y la única la diferencia básica ahí está en un nombre, y es en el mariscal Tito. Bueno, que es el que le dio ese carácter a lo que conocemos como la Yugoslavia, esa gran potencia que fue en su momento. Ahora vamos a entrar con Tito y en la Segunda Guerra Mundial, porque en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo que pasa? ¿Queda algo de la Primera Guerra Mundial, Javi? Yo creo que la podemos dejar por terminada ya hace unos años. Menos mal. Ya terminó, pero no viene la segunda. ¿Qué pasa en la Segunda Guerra Mundial aquí? En la Segunda Guerra Mundial, la verdad es que hay una serie de acontecimientos, ya empezando por el periodo de entreguerras, que son muy interesantes. Para empezar, es la ambición de Italia, que es un poco de los vencedores, es la gran perdedora, porque es la que menos, digamos, menos ambiciones territoriales va a haber cumplidas. Y buena parte de ellas, como explicaba antes David, pues tienen que ver con Yugoslavia, tienen que ver con la costa dálmata. Y desde el principio hay cierto revanchismo en Italia y cierto interés por entrar en la política de esa zona. Se pueden establecer incluso paralelismos interesantes, porque, por ejemplo, desde el final de la Primera Guerra Mundial, Italia quiere tener el estatus de primera potencia europea, que ninguna de las potencias vencedoras, específicamente Francia y el Reino Unido, le quieren reconocer. Y quien se lo va a reconocer, o va a hacer como que se lo reconoce, es la Alemania hitleriana,
Es decir, Hitler, desde que cuando accede al poder en 1933, empieza a tratar a Mussolini de tú a tú, como un igual, como si Italia fuera una gran potencia. Llegan a una serie de acuerdos, se van, digamos, uniendo los dos países en una serie de pactos. Incluso bueno, pues se puede incluso ver como una deferencia de Hitler el hecho de que en el pacto de Múnich acceda a negociar, aunque lo haga para llevarse todo lo que quiere. Curiosamente, la situación cambia por completo cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial. En el momento en que Alemania, Francia y el Reino Unido están enzarzados en guerra, Alemania empieza a tratar mucho peor a Italia, que en ese momento no entra en la guerra, surge un poco el fantasma de 1914, y Francia, sobre todo, y el Reino Unido en menor medida, es cuando se ponen a tratar a Italia como primera potencia. Precisamente pues ejecutando la misma maniobra que habían ejecutado en 1914, es decir, ofreciendo beneficios territoriales, ofreciendo compensaciones para que Italia entre en la guerra o por lo menos se mantenga neutral. Todos sabemos que finalmente el 10 de junio de 1940, viendo que Alemania se está merendando a Francia y que esto está acabado y queriendo sentarse a la mesa de los vencedores, y tal vez incluso hay quien afirma que Mussolini tenía algo de miedo a que Hitler ganara solo, no vaya a ser que no le gustara el hecho de que no hubiera intervenido antes. Sí. Pues Italia entra en la Segunda Guerra Mundial, tiene una campaña desastrosa en los Alpes, empieza a preparar su campaña en el norte de África y sobre todo, entre otros muchos planes, miran hacia Yugoslavia y hacia Grecia, y Mussolini pues empieza a soñar con ese imperio balcánico que tanto le interesaba. Hay un momento, Hitler por supuesto, los Balcanes, le va a avisar desde el principio, los Balcanes no se tocan. Hitler tiene primero mucho interés en que esa zona permanezca tranquila, obtiene toda una serie de minerales y de recursos de Yugoslavia, está cortejando al regente para que pues más o menos se una a los pactos balcánicos patrocinados por Alemania y ya digo, avisa a Mussolini de que los Balcanes no se tocan. Sí, Mussolini, pero ¿qué pasa ahí? Pues Mussolini en primer escalón le va a prometer que no se mete con Yugoslavia y que solucionará diplomáticamente sus problemas con Grecia. Y yo creo que el momento cumbre además es un momento buenísimo porque Hitler había invadido Polonia avisando a Italia con apenas antelación y por supuesto no les había dicho nada del pacto con la Unión Soviética, había iniciado su invasión de Francia pues también sin dar demasiadas pistas. Un hecho curioso, que es la declaración, la entrada en guerra de Italia el 10 de junio. Mussolini quería entrar en guerra mucho antes, quería entrar en guerra el día 5, mucho antes, 5 días antes, y es Hitler el que le dice que no, porque él va a iniciar su propia ofensiva y no quiere que la aviación francesa se traslade a la frontera italiana. Es decir, digamos que lo van ninguneando. Sí. Y entonces, el 28 de octubre de 1940, cuando Hitler llega a Florencia para reunirse con Mussolini, lo primero que le suelta es: hemos invadido Grecia esta mañana. Entonces, le viene a devolver la pelota. No intervengas. Unos buenos días. Lo acabo de hacer a las 11, me estaba tomando un capuchino. Sí, así sin anestesia. Lo hemos hecho. La campaña griega es un desastre para los italianos, es una campaña de invierno, los italianos no están en absoluto preparados para ello, y en mitad del barro pues lo que va a pasar es que después de una breve penetración pues los griegos van a reaccionar y los van a mandar de vuelta. De hecho, llegando los griegos a penetrar en Albania, y pues después de este fantástico golpe de efecto, pues Mussolini se ve obligado a pedir ayuda. Sí. En principio, los alemanes preparan sus planes para intervenir en Grecia de forma más o menos directa o más o menos velada, hasta que el día, a ver si me acuerdo yo, me parece que es el 25 de marzo, consiguen firmar un acuerdo con el regente de Yugoslavia, con el regente Pablo, me parece que se llama, y con Yugoslavia asegurada se van a centrar solo en Grecia. En apenas 24 horas hay un golpe de estado en Yugoslavia y Yugoslavia se declara en contra del pacto, con lo cual es el momento en que este país sella su destino, porque claro, automáticamente los alemanes que ya están emplazados en Bulgaria y se están desplazando, están desplegando sus tropas, pues incluyen Yugoslavia en la ecuación. La campaña yugoslava es muy corta y tiene muchos problemas. Los propios luego yugoslavos, en el momento que se les declara la guerra, la operación Marita empezó el día 6, pues tiene muchos problemas para movilizar, ¿no? Porque un poco todos estos países que habían sido conjuntados, pues la movilización no es igual de eficaz en todos ellos. Digamos que según están más alejados políticamente de Belgrado, pues
la movilización es menor y bueno, pues a raíz de tanto de la entrada de las tropas alemanas como de una serie de brutales bombardeos en Belgrado, brutales para la época. La historia demostrará que se pueden llevar a cabo bombardeos muchísimo más brutales, pero brutales para la época, pues Yugoslavia se rinde y Alemania pues, ya no tiene más que acabar el problema de Grecia bastante rápido y bastante espectacularmente con la invasión aerotransportada de Creta, que eso da para un par de monográficos por lo menos. Pues sí. Querías intervenir tú, Jesús, ¿no? Sí, de hecho quería decir que cuando Alemania invade Yugoslavia después del golpe de estado contra Pablo, o sea, esto es en abril y Tito no hace el Partido Comunista en la persona de Tito no hace el primer llamamiento a la resistencia y a la lucha armada hasta julio. O sea, estamos hablando de 2 meses en los que allí nadie sabe muy bien qué pasa. El gobierno que había se ha ido a Inglaterra, está allí a ver qué pasa, a ver si ganamos, si podemos volver, si perdemos y nos quedamos aquí, y no pasa nada hasta el 4 de julio que el Partido Comunista, que son los primeros en intentar organizar una resistencia contra la ocupación alemana, es cuando hace Tito el primer llamamiento. O sea, durante 2 meses aquello fue prácticamente una balsa de aceite. Había alguna que otra escaramuza, algún tal, pero para los alemanes en un principio hasta julio como si nada. Javi, ¿querías añadir algo de ello? Sí, sí, bueno, es que lo que dice Jesús es una constante. O sea, hasta la invasión de la Unión Soviética, en todos los países ocupados por Alemania, el Partido Comunista tiende a no mover, o sea, a no llevar a cabo ningún tipo de resistencia. O sea, la resistencia comunista, por ejemplo, en Francia, que será la más sangrienta, la más activa al final de la guerra, no se mueve. David, ¿querías decir algo tú también? Bueno, yo voy a añadir que en la invasión de Yugoslavia se ve muy bien la mano que tuvo Austria-Hungría años antes, ya que Eslovenia y Croacia prácticamente pasaron a convertirse en países satélites de Alemania. O sea, siempre estuvieron muy influenciados por los alemanes y aquí lo demostraron. Realmente no hubo un gran levantamiento en estas zonas, fue sobre todo en Serbia, que fue la que llevó el mayor peso en esta guerra de guerrillas que hubo contra los alemanes en Yugoslavia. Pero yo tengo una pregunta, porque Serbia tradicionalmente aliada con Rusia, a lo mejor meto la pata, pero no tiene bastante que ver esa identificación con Rusia, con los aliados, que en realidad yo no sé si ya estaban en guerra con los rusos, si tiene algo que ver con ellos, directamente la invasión nazi de ese territorio. Es una identificación, digamos, más cultural y religiosa que por las alianzas de la Segunda Guerra Mundial. Realmente luego, cuando Rusia era la Unión Soviética, Yugoslavia fue el primer país que se separó de la corriente soviética. O sea, ellos se hicieron como independientes en el bloque soviético, iban a su bola completamente. No tuvieron esa relación. Ahora, por ejemplo, cuando Serbia es Serbia, ya no es Yugoslavia, sí que tiene esa relación con Rusia. Ya. Jesús, ¿te querías tú también decir algo? Sí, lo que dice David, o sea, Yugoslavia no solamente iba a su bola, sino que Yugoslavia, no hay que olvidar que Tito fue el que organizó lo que es el pacto de países no alineados. O sea, eran completamente independientes. O sea, iba un poquito, pues eso, ni se casaba con el pacto de Varsovia, ni se casaba con los aliados occidentales en la OTAN. Simplemente ellos iban ahí un poquito al sol que más calienta. O sea, Tito visitó Estados Unidos y visitó Moscú, y en los 2 sitios fue recibido como un jefe de estado más. O sea, de hecho, vamos, Tito consiguió que Yugoslavia cobrara fondos del Plan Marshall, Eso no lo consigue cualquiera. Es un grande. Sí, qué grande. Sí, ya lo veremos luego. Es un tipo interesante, o sea, con las ideas muy claras, y que no le importaba demasiado arrimarse a quien fuera o cepillarse a quien fuera necesario. Y muy inteligente, como ya veremos más adelante. Javi, tú querías decir algo, ¿no? Sí, precisamente en este sentido hay una sospecha, una anécdota, casi más una sospecha, insisto. Cuando se produce el gran derrumbe de los ejércitos alemanes en Rumanía,
cuando Rumanía cambia de bando bruscamente y bueno, pues todos los ejércitos alemanes allí desplegados en el verano de 1944 pues se ven copados. Una de las grandes preocupaciones de los alemanes es tener tiempo para retirar todas las tropas que tienen dispersas pues en Grecia, en las islas griegas, digamos en Bulgaria, en todo el sur. Entonces, mientras los soviéticos están avanzando por Bulgaria y están avanzando por Rumanía, se supone que la otra pinza que debe de embolsar a todas estas tropas alemanas son los partisanos de Tito. Y los partisanos de Tito se muestran muy poco activos en ese sentido. O sea, prácticamente prefieren dejar pasar a los alemanes que suban hacia Belgrado, Sarajevo y que sigan hacia Viena y que ya se empañen con ellos los soviéticos que empantanarse en esta batalla, ¿no? Y se sospecha mucho que ahí Tito ya empezaba a tener muy claro que no iba a entrar digamos, no iba a ser seguidor de Stalin, sino que iba a marcar su propia línea. Sí, que directamente que no quería una intervención como muy destacada, simplemente voy a defender lo mío y no voy a intervenir demasiado. Pero también hay que hablar que del papel que juegan otras regiones y otras etnias en todo esto, porque hemos hablado de Tito en este sentido, pero en la Segunda Guerra Mundial también hay otros posicionamientos aquí en los Balcanes. Hablo de los croatas. El régimen Ustachi. Sí, que esos se posicionaban directamente con el régimen nazi. Sí, o sea, el régimen Ustache fue realmente de ellos a cambio de la independencia de Croacia, porque Eslovenia se la repartieron entre Italia y Alemania. O sea, la repartieron y la anexionaron. Pero Croacia se ofreció prácticamente lo que fueron los líderes fascistas del lugar a crear un estado satélite de los países del eje. Y ahí es donde empezó mucha de la culpa de la posterior guerra de los Balcanes, en esa digamos, tensión étnica de entre las matanzas entre serbios y croatas. Javi, ¿tú querías decir algo o que... Bueno, coméntanoslo. Si no me equivoco fue Ante Pavelić, el líder croata que tuvo mucho que ver con... de los Ustache. Vamos a preguntarle al señor Google que nos lo va a contestar enseguida, pero mientras podemos... yo lo que he estado viendo hoy, así un poco documentándome sobre el tema, y creo, puede que me equivoco, pero a los serbios les sentaba muy mal, porque los serbios, digamos que habían tenido problemas con los nazis y todo eso, pero los que habían defendido a los nazis eran los croatas, y un poco de la rivalidad que venía entre serbios y croatas venía de esta parte. Y cuando Croacia directamente se pone el escudo, pues ese tablero de ajedrez, ese ajedrez que era realmente el símbolo que utilizaron los Ustachis en la Segunda Guerra Mundial, y para ellos era como tener una esvástica enfrente suya, como con tener el símbolo contra el que habían luchado en la Segunda Guerra Mundial y que tanto dolor les había llevado. Pero incluso la moneda de Croacia, la kuna, que seguramente tengas algunas en la mesilla, esa es la moneda que instauró el régimen Ustache. O sea, incluso para eso es dañino a los serbios. Lo que llega a ser incluso la economía croata, la moneda, les es dañina. Bueno, que creo que podemos ya confirmar que era Ante Pavelić. Sí, efectivamente es él, ¿eh? Sí. Además, no sé si habéis visto la foto que viene en la Wikipedia, pero yo me encuentro a este señor de noche y salgo corriendo, ¿eh? Tiene cara como de enfadado continuamente. Sí, es un tipo ahí chungo. Bueno, ya hablaremos precisamente hablamos de la restauración de este tipo de símbolos y de qué cosas, estos significados. Lo vamos a hablar un poquito más adelante y vamos a hablar también esto tiene que ver bastante con el líder que hay en la posterior guerra de los Balcanes que tienen los croatas, que me perdonen los croatas, pero es la verdad. O sea, aquí no hay santos y ya se verá que aquí está todo... es un señor que hay que echarle de comer aparte, igual que a... Es un fascista como los de antes. Sí, señor, ese señor, hay que decirlo, es un fascista. Pero bueno, fascismos hay de muchos tipos y de ambos lados, y después lo veremos. Era porque ya está muerto. Bueno, no sé si murió de un cáncer, sí. Bueno, pues nada, pues que descanse en paz.
Bueno, entonces terminemos con la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó, Javi? Yo por dejar un poco, bueno, hablar de un último grupo que fueron los Chetniks, que a lo mejor son los que nos hemos dejado hasta ahora, que son, digamos, la parte serbia, que en teoría eran un movimiento de resistencia. La verdad es que ha habido siempre mucha confusión desde aquí, a veces se les ha confundido con los Ustasha, otras veces se les ha trasladado como una especie de movimiento de resistencia. En realidad eran un ejército monárquico, se supone que defendían esa causa y que, bueno, pues como tal debían de oponerse a los partidarios de Tito, a los partisanos de Tito y a los Ustasha. En realidad, y a los alemanes, en realidad dedicaron buena parte de sus energías a los Ustasha, mucho menos a los partisanos de Tito y en gran parte a pedir tanto a los alemanes como a los aliados que los armaran. O sea, la verdad es que fue una fuerza bastante poco activa a lo largo de los años de resistencia y, bueno, pues no tuvo gran importancia práctica. Y luego, pues como anécdota interesante, digamos que la guerrilla en Yugoslavia vio la primera aparición en combate, si no me equivoco, de una unidad paracaidista de las SS. Es decir, en una época en que, bueno, estamos hablando ya de 1944, cuando Hermann Göring estaba ya muy de capa caída en lo que es el Reich. Y bueno, pues digamos que pierde la exclusiva de lo que son las fuerzas paracaidistas. Es una pequeña unidad que intentará lanzar un asalto al cuartel general de Tito, que fracasará por los pelos. O sea, Tito se escapa por una serie de cavernas cuesta arriba y bueno, pues ellos se verán en muy mal aprieto hasta que, bueno, el resto de la operación de limpieza los libere. Como anécdota curiosa. Bueno, pero ahí vemos a Tito, o sea, que Tito las daba, pero Tito también las sufría, que los alemanes no solamente recibían palos, o sea, que contraatacaban y ponían en aprietos a este partisano. Tú querías añadir sobre este tema anterior, Jesús, un poquillo, ¿no? Sí, básicamente que es curioso que los primeros que recibieron ayuda de los aliados para organizar un poco la resistencia de Yugoslava fueron precisamente los Chetniks, no fueron los partisanos de Tito, hasta que, como ha dicho Beramendi, se dieron cuenta que eran un poquito, ¿cómo decirlo suavemente? Un poquito laxos a la hora de plantear una resistencia real. Vamos, que si tenían que aliarse en un momento dado con los italianos o con los alemanes para conseguir armas o bien incluso algún tipo de vendetta personal, no tenían ningún tipo de reparo moral en hacerlo. O sea, de hecho ahí tuvo que meter un poquito de mano Stalin en reuniones con los aliados y decir, oye, ayudarme un poquito a Tito, que el chico está aquí haciendo más y tal. Lo que pasa es que luego no sabía que le iba a salir rana. Él pensaba que prestándole el apoyo a Tito se aseguraba el que cuando acabara la guerra pues Tito le devolviera el favor. Podemos decir que los Chetniks eran un poquito tenían un poco de influencia italiana, que se cambiaba de bando según les convenía. Sí, eran un poquito no tenían muy claro dónde estaba el norte. David, tú querías decir algo más, posible, ¿no? Que fueran prácticos, ¿no? Sí. Esperando que se masacraran todos, pero cuando acaben ellos ya me encargo yo del que quede. David, ¿de qué querías decir algo? Un poco como los peces estos luchadores, ¿no? Si metes 3, que se matan 2 y el tercero va ahí a por el que queda, que ya estará más débil. Sí. No, yo quería añadir ya que bueno, una cosa en la que se sienten muy orgullosos los yugoslavos es que fueron el único país que se liberó de la ocupación nazi ellos solos. O sea, realmente a base de guerrillas, no tuvo que venir ningún otro país a liberarlo. Bueno, también hay que decir que tampoco, o sea, que en la Segunda Guerra Mundial no es que no era el campo principal de operaciones. Entonces, sí, pero es curioso. Yo me atrevería a añadir que unos cuantos cientos de miles de soldados soviéticos en Hungría ayudan. Aunque no directamente. Pero eso le dio mucha independencia al régimen de Tito. No tuvo nunca tropas soviéticas, nunca cayó directamente en su... No es como Polonia, Hungría, que sí que los tuvieron ahí y ya no se fueron. Es verdad. De todas maneras, Stalin luego le echó en cara a Tito que
directamente no, pero que si no hubiera sido por su apoyo, a lo mejor no le hubiera sido tan fácil el hecho de poder liberar Yugoslavia. Entonces, eso fue un punto ahí de roce entre el régimen ruso y Tito, ¿eh? El que Tito decía efectivamente que eran los únicos que objetivamente se habían liberado ellos solos, mientras que el régimen ruso decía que sí, que se habían liberado solos, pero que habían podido hacerlo gracias al apoyo logístico, al apoyo que habían conseguido para que los aliados les ayudaran con armas y demás, y que si no hubiera sido por eso ni Tito, ni los Chetniks, ni nadie hubiera podido liberar Yugoslavia por sí sola. De todas formas, te digo una los últimos años de la Segunda Guerra Mundial sí que merecerían un monográfico, porque hicieron maniobras políticas tremendas todos los países implicados. Sí, ya estaba el pescado vendido prácticamente un año y medio antes, ya estaban ahí. ¿Cómo nos repartimos esto? Ya tenía el pescado vendido. Pero tú hablas de la relación de Tito y Stalin. Yo digo que un roce de Stalin, a ver, prefiero que me abrace un gorila, ¿sabes? O sea, realmente tampoco se debían llevar tan mal, porque después Tito no le fue mal en el tiempo que estuvo después de la guerra, en la posguerra. ¿Qué pasó con Yugoslavia después de la posguerra? ¿Cómo quedó toda la zona? Bueno, pues sí, en un principio Tito se queda es nombrado primer ministro, que no presidente del reino de Yugoslavia, porque en un principio al acabar la guerra no se sabe muy bien si se va a restaurar lo que es la antigua monarquía, que estaban en el exilio, si no. Y bueno, después de una serie de negociaciones, al final el que se hace con el poder, porque fue el más listo, fue Tito. Y la verdad es que tampoco es de extrañar, o sea, porque si uno le echa un vistazo a la biografía de Tito, se da cuenta de que desde el principio ha sido un tipo bastante listo, ¿vale? Tito nació a finales del siglo XIX, es curioso, su padre era croata y su madre era eslovena, o sea que era hijo de la interculturalidad de los Balcanes. Y desde muy pequeñito, pues ya Tito fue lo que viene siendo un culo de mal asiento. O sea, siento la expresión, pero fue básicamente eso. No pertenecía a una familia demasiado acomodada y no le queda más remedio que empezar a trabajar. Y ya desde el principio tiene muy claro que lo suyo es el movimiento social. En 1910, llevaba ya trabajando 3 añitos, se hace miembro de lo que sería una especie de precursor del partido comunista de Croacia y Eslovenia, ¿vale? Y después de ahí, pues Tito fue pasando por distintos trabajos, trabajó en Alemania, y es curioso porque trabajó para lo que hoy sería la Mercedes-Benz como conductor de pruebas, o sea, le gustaba el riesgo a este hombre ya desde muy joven. Bueno, el caso es que en 1913 se alista en la Armada Imperial, o sea, justo antes de la Primera Guerra Mundial. Se alista en la Armada y claro, cuando estalla la guerra, ¿qué pasa? Pues que le mandan a combatir, le hieren y es capturado por los rusos, le llevan al hospital y después a un campo de prisioneros. Y estando prisionero, pues no se le ocurre nada más que organizar a los demás prisioneros para que hagan manifestaciones y protestas contra las condiciones de trabajo. Evidentemente esto a los rusos no les sentó. Sí, o sea, ya él lo llevaba en la sangre. Él ya después de haberse alistado en partidos de índole procomunista, pues sí. El caso es que consigue escaparse del campo de prisioneros y se alista en el Partido Obrero, el Partido Comunista, porque es el precursor. El caso es que se alista, participa en la revolución de octubre y en 1920 vuelve a Yugoslavia. Vuelve ya casado y vuelve a Yugoslavia a seguir en lo que es la vida política.
Hay que tener en cuenta que el Partido Comunista en Yugoslavia estaba prohibido. Es nombrado lo que sería secretario general, ¿vale? Es un cargo ya, digamos, importante dentro del secretario del general del Partido Comunista de allí, de Yugoslavia. O sea, realmente ya una persona... Es un tipo ya importante dentro de la estructura. Ten en cuenta que estamos hablando del año 34, ¿vale? O sea, y él se había listado en el año... a 24 años antes. El tío ya llevaba una vida dentro del partido. El caso es que él sigue trabajando para el partido hasta el punto de que en 1936, estando de viaje en Francia por asuntos del partido, llegó a organizar una oficina de reclutamiento para las brigadas internacionales que vinieron a la Guerra Civil Española. O sea que el tío estaba bastante metido en el tema. Él, evidentemente, como buen comunista, no hace nada más que advertir o intentar luchar contra el ascenso del nazismo y todo lo que son los movimientos fascistas, ¿vale? El caso es que llega el año 41 y los alemanes, como ya he dicho antes, Beramendi, invaden Yugoslavia. ¿Qué hace este hombre? Se presenta en Zagreb, hay una reunión de lo que es el Politburó del Partido Comunista Yugoslavo y deciden que esto no puede seguir así, que ellos ya lo han estado advirtiendo y que hay que luchar contra el nazismo, que no pueden ser meros espectadores y que hay que luchar contra los invasores como sean. El hecho de que fuera una guerra de guerrillas es verdad que les facilitó mucho el tema de luchar contra los alemanes, pero también puso a Tito como diana, ¿vale? O sea, no hay que olvidar que al ser un movimiento guerrillero los alemanes pensaron que cómo podemos conseguir descabezar al movimiento cargándonos el líder. Y de hecho estuvieron a punto de conseguirlo. O sea, atentaron contra él, estuvieron a punto de capturarle 3 veces, ¿vale? 2 en el 43, siendo la más importante, la que ha mencionado antes, creo que ha sido Beramendi, ¿verdad? Sí. Esa fue, después de esa huida, el Tito ya le exiliaron, por decirlo de alguna manera. No salió nunca de Yugoslavia, pero sí que le pusieron no le expusieron tanto. Sí. Tito consigue el apoyo de los aliados, que al principio no lo tenía. Al principio, pues como hemos comentado antes, los aliados se decantaron más por el movimiento de los Chetniks, por eso de que defendían el gobierno legítimo, la monarquía que había antes de la invasión. El caso es que finalmente, pues como ya hemos comentado, se gana la guerra y ahora viene lo divertido, y es ¿qué hacemos con Yugoslavia? ¿Cómo organizamos esto? Porque tenemos un gobierno en el exilio que no se sabe muy bien qué va a pasar, si queremos que vuelva, si no queremos que vuelva o qué. El caso es que se entablan negociaciones con el gobierno en el exilio, y en 45 se declara lo que viene siendo la República Democrática Federal de Yugoslavia. El presidente fue Iván Ribar, una apuesta personal de Tito. Él en un principio no quería estar ahí en primera línea, aunque él evidentemente se reserva un puesto bastante importante, que es nada más y nada menos que el de primer ministro, como primer ministro. Podemos decir que en realidad estaba actuando como un poco como Putin, ¿no? Efectivamente. Él estaba ahí, él era el verdadero poder en la sombra, ¿vale? El caso es que en el 46, pues se modifica la constitución de Yugoslavia. Finalmente se decide que la monarquía estuvo bien mientras duró, y se acercan un poquito más a Rusia, ¿vale? Entonces Tito presenta siendo el primer ministro, presenta un borrador de ley
en el que se habla sobre la autogestión, que viene a ser un modelo que ni es el comunismo puro y duro que se defendía en la URSS ni el capitalismo de Occidente. El modelo básicamente venía a ser una especie de comunismo algo más suave, en el que había empresas, podía haber empresas incluso privadas en su mayoría, siempre tenían que tener una participación estatal y repartían los beneficios de estas empresas entre el Estado, los trabajadores y el propietario de la empresa, ¿vale? Era un modelo un poquito cogiendo lo mejor de cada cosa. El caso es que este proyecto de ley se aprueba en el 53, ¿vale? O sea, al final se aprueba en el 53, curiosamente, el mismo año en que muere Stalin. Uh-huh. Qué casualidad. Sí, no, yo sinceramente creo que Tito no creía en las casualidades. Oye, y el tema podemos opinar aquí un poquito todos, cada región, vamos, que las repúblicas, básicamente, que había dentro de Yugoslavia, que conformaban Yugoslavia, porque toda esa autonomía que tenían no apareció de repente, eso realmente tenían mucha autonomía previamente con Tito. Lo que pasa es que con Tito pues está todo muy claro, todo como debía ir. No, Tito, vamos a ver, Tito es lo que tú dices, Tito tenía muy claro todo, ¿vale? Uh-huh. No hay que olvidar que... Pero claro, mientras estaba él, porque cuando dejó de estar él, eso que funcionaba con él deja de funcionar. No sé qué opináis, qué opináis el resto pues, de ello. Hombre, está claro que la muerte de Tito fue el detonante. A partir de que desapareció su figura, realmente Yugoslavia era una federación de 6 repúblicas y 2 regiones autónomas, si no me equivoco, que eran Kosovo y Vojvodina. Y claro, Kosovo y Vojvodina, que están dentro de Serbia, junto a Montenegro, formaban un frente que era la mitad de los votos de cualquier decisión controlado totalmente por los serbios. Eso es lo que empezó a crear unas grandes tensiones con el resto de repúblicas. De hecho Tito, Tito era plenamente consciente de que Serbia era una parte muy importante de lo que era la Yugoslavia, ¿vale? Lo que era Yugoslavia como concepto, y promovió o apoyó en cierto modo el hecho de que tuviera muy claro, o sea, que el poder de Serbia estuviera presente, ¿vale? Claro, cuando Tito faltó, las demás repúblicas ya no estaban dispuestas a aguantar eso. Uh-huh. O sea, Tito no era una mano de hierro en un guante de seda, pero sí que era un poquito más suave que el resto de los regímenes. O sea, los yugoslavos podían viajar al resto de países, ¿vale? Sin ningún tipo de limitación, igual que los turistas podían viajar a Yugoslavia. Ahora sí, podías viajar y podías tal, pero no podías digamos, presentar oposición, porque entonces sí que te caía sí que te daban así como detrás de las orejas, te mandaban a 2 señores con 3/4 de cuero y te metían en un campo de trabajo. Venía el yugo de Yugoslavia. Sí, venía. Veramendi, quería decir algo, ¿no? Sí, hombre, yo creo que en todos estos regímenes más o menos dictatoriales siempre interviene también mucho el culto a la personalidad. Yo creo que Tito fue capaz de colocarse en una posición en la que todo giraba alrededor de él y de sus decisiones y todo el mundo estaba de acuerdo con apoyarlas. Probablemente fue muy inteligente, incluso siendo el croata, apoyarse en los serbios, uh-huh, ¿no? Que podían ser la fuerza dominante en el país, y bueno, pues se creó una unión entre el culto a su personalidad y el apoyo serbio que no se pudo romper hasta que no desapareció uno de los 2 elementos que tenía que ser él, claro. David, querías decir tú también algo. Sí, bueno, había una expresión en Yugoslavia que decían que para que Yugoslavia fuera fuerte, Serbia tenía que ser débil. Pues probablemente. O sea, debilitándola con decisiones, dando más poder a otras regiones. Siempre hubo un ligero equilibrio que de Tito es lo que supo llevar bien. Y nadie se atrevía a chistarle, como decía Veramendi. O sea, el culto a la personalidad, él fue muy inteligente en manejar todos esos equilibrios y no intervenir, salvo en contadas ocasiones, y entonces todo el mundo se callaba.
más, ¿no? Podemos decirlo así. Sí. Vamos, de hecho, Tito se montó en 2 islas, ¿vale? Tengo por aquí el nombre. Galiotok y Sueti Grug. Lo siento, pero es que mi croata no está demasiado pulido. Se montó 2 cárceles para disidentes, o sea, al más puro estilo, ¿sabes? Sí. ¿Dónde los puedo meter que no molesten? Pues en una isla. Luego, las islas son paradisíacas. Sí, pues según parece, si te mandaban a cualquiera de estas 2 islas, casi preferirías estar en un gulag ruso, ¿sabes? Madre mía. Bueno, yo creo que bueno, Tito ya después llegó a 1980. En ese lapso desde 1950 hasta 1980, ¿qué pasó, Jesús? ¿Qué pasó? Pues muy sencillo. Así resumiendo en grandes cuentas, en el año 63 consigue que le nombren presidente vitalicio. El caso es que desde que es nombrado presidente y no primer ministro, Tito empieza a marcar mucho las diferencias, sobre todo con el bloque socialista, ¿vale? De hecho, él es el promotor, junto con otros 4 países, de lo que es el pacto de los países, el movimiento de los países no alineados. Fíjate hasta qué punto quería mantener la independencia de Yugoslavia sobre todo sobre la URSS, que cuando la URSS invade Checoslovaquia, Tito coge, levanta el teléfono, llama al presidente yugoslavo y le ofrece su ayuda. Le dice: si hace falta, yo me presento allí, yo me presento en Praga en 3 horitas y echamos a los rusos. Sí, lo que parece que finalmente... Sí, así, pim pam. En 3 horitas me presento allí y esto lo tenemos despachado. Lo que pasa es que al final parece ser... ¿Cómo? Que es un grande. Sí, lo que pasa es un grande, pero se dio cuenta de una cosa. Que quieras que no, los rusos tenían más armas y más tanques. Pues la bravuconada es buena, ¿eh? Yo me presento allí. Sí. Así como dato curioso, Tito fue capaz de, después de ser excomulgado, el Vaticano le reconoció y firmaron un pacto con el gobierno yugoslavo para poder impartir clases de catecismo en Yugoslavia. O sea, imaginaros, yo creo que eso deja bastante claro el poder de negociación o de arrimarse al sol que más calienta en cada momento que tenía este personaje, ¿eh? Uh-huh. Y que realmente capacidad de disuasión. Era otra casta de políticos realmente. Sí. Muere Tito y nos encontramos que está como que se encuentran huérfanos o ya no hay ese padre que nos podía regañar, nos podía dar azotes, y nos encontramos pues una situación que ese equilibrio que había quedado Tito, que tenía que funcionaba realmente, pero porque estaba él era una parte de ese equilibrio, él desaparece y ese equilibrio se va al traste y empiezan a aparecer pues nacionalismos. Y bueno, de la guerra de Yugoslavia pues podemos hablar en una segunda parte, en otro Histocast, porque yo creo que merece la pena ver y analizar todo lo que sucedió y el detalle y realmente quiénes fueron los responsables y las consecuencias que tuvo. En definitiva, poderle sacar todo el jugo que hay, que realmente es sorprendente y por momentos nauseabundo conocer la historia de la guerra de los Balcanes. Y también tenemos una pregunta de un oyente. Por cierto, aprovecho para darle las gracias a todos los que nos escuchan semana tras semana, que su opinión realmente nos sirve bastante y nos ayuda a mejorar. Y también, bueno, pues a tocarnos un poco las naricillas con preguntas, pues por ejemplo como con la que nos hace Pepe Castellano, que nos mete el dedo en el ojo y nos pregunta, bueno, Pepe Castellano @castellanocarde nos pregunta cuál fue el rol del general serbio Radomir Putnik en la Primera Guerra Mundial. A ver, ¿quién se atreve con ella?
Pues sí, la pregunta es buena, efectivamente. Vamos a ver, el general Putnik fue uno de los reformadores del ejército serbio y, bueno, casi todo su periodo de trabajo fue durante la época anterior a la Primera Guerra Mundial. Él, cuando la guerra estalla, cuando Austria le declara la guerra a Serbia, lo pilla en Viena y en ese momento es detenido por las autoridades austriacas. Como tenía 67 años y estaba en mal estado de salud y de hecho ya se había retirado, pues el emperador Francisco José decide liberarlo para que pueda volver a su país. Sí. Sin embargo, una vez allí, pues va a ser el principal artífice de la defensa de los serbios contra la invasión austríaca. ¿Tú querías añadir algo, David? Bueno, yo creo que fue más que protagonista de uno de los hechos más trágicos de la historia serbia, y fue la gran retirada. O sea, tuvo que retirar todo el ejército de su país, o sea, salir de su país completamente invadido y llevarla a las líneas aliadas, concretamente hasta la isla de Corfú. Y esto impregnó mucho la mentalidad serbia, esa mentalidad de que siempre se han visto muy abandonados por Occidente. Por ejemplo, como en la guerra de los Balcanes, precisamente, que estaban ahí en medio de la nada, ni con unos ni con otros. Esa confrontación de ideas, esa de sentirse incomprendidos, esa sensación, eso le viene mucho de la Primera Guerra Mundial y de verse ahí rodeado de las potencias centrales y que nunca realmente recibieron ayuda en su propio país, sino que tuvieron que retirarse hacia las líneas aliadas. Y este general fue el protagonista, que de hecho salvó a todo su ejército, que fue muy loable. O sea que podría ser considerado por los propios serbios como un auténtico héroe. Sí, bueno, realmente es un héroe de Serbia, pero claro, un héroe maltratado, como todo buen héroe. Pues nada. Sí, su tumba lleva un epitafio. Vamos, él murió en Francia, donde se estaba tratando de su enfermedad pulmonar en 1917. No vio el final de la guerra. Y bueno, pues el epitafio que lleva su tumba es la patria agradecida a Radomir Putnik. Bastante escueto. Sí. Pues nada, pues muchas gracias a vosotros dos por haber contestado la pregunta y sobre todo pues a Castellano Carde por habernosla hecho. Nos exige y aprendemos también, ¿no? Bueno, y ahora pues nada, vamos a hablar de nuestra... A mí tengo dos secciones. No puedo decir que es mi sección favorita porque entonces desprestigiaría la otra, pero creo que a todo el mundo nos gusta la sección de geopolítica con chicha. Vamos a hablar un poquito de la actualidad y de cosas que la gente no sabe. Por ejemplo, que los iraníes han logrado capturar un dron estadounidense. ¿Qué es un dron? Es un avión no tripulado. Hay distintos aviones no tripulados, pueden ser espías, pueden ser de vigilancia, pueden ser de combate. En este caso estamos hablando de un dron de combate. ¿Qué tenéis que decir? Bueno, directamente, ¿qué tenéis que decir? ¿Qué tenéis que decir de que el régimen iraní directamente ha exhibido el dron ahí al público y a todo el mundo para decir, oye, que lo tengo aquí? Y lo mejor, ¿cómo lo han hecho? Que no lo han derribado. Directamente lo han capturado por un ataque informático y lo han aterrizado. O sea, han tomado control directamente de él. ¿No os da un poquito de miedo todo esto? Pues miedo, lo que se dice miedo no. O sea, lo que pasa es que hay que tener en cuenta una cosa. A ver, se está comentando que Estados Unidos estaba planeando, teniendo en cuenta las dificultades que podía tener el hacer una incursión en Irán. Evidentemente, esa incursión tiene que ser por lo menos en un principio debería ser a través de este tipo de drones y dispositivos no tripulados. Ahora, con eso, a ver quién se atreve. Tú ten en cuenta que mandas 40 drones para bombardear la central nuclear de X, para hacerte con el control o dañar las principales infraestructuras, y llegan ellos y con las mismas le hacen darse media vuelta y te hunden los barcos desde los que han salido. A ver cómo... Claro, ¿Cómo explicas tú eso? Teníamos una pregunta en almohadilla Istocast en Twitter de nuestro compañero @Hugo A. Canete, o sea, Hugo,
que nos preguntaba cómo afecta a la capacidad combativa de Estados Unidos y su flota el hecho que Irán haya conseguido capturar uno de sus drones más sofisticados. ¿Qué opinas de ello, David? Bueno, pues yo realmente creo que no le afecta absolutamente en nada. Yo voy a dejar caer y voy a responder esta pregunta con otra pregunta. ¿Para qué se utiliza un dron de reconocimiento? ¿Para una misión táctica o una estratégica? Con eso quiero decir, si tú mandas un dron es porque tienes a alguien en tierra, tienes tropas a las que tienes que apoyar porque necesitas información real. Para el resto de información la puedes conseguir con un satélite. ¿Qué hace un dron ahí? Ahí dejo la pregunta. Pero es que el dron que han capturado no es un dron de reconocimiento, es un dron que puede llevar 6.000 kilos de armamento. Pero realmente, o sea, los drones de capacidad de combate actualmente no creo que tengan mucha, porque si por ejemplo, lo han interceptado, es básico un piloto en estos momentos, se necesita toda una campaña, o sea, el sistema de bombardeo de Estados Unidos es un éxito total, o sea, desde la guerra, desde la tormenta del desierto a los bombardeos en las operaciones sobre Yugoslavia o en Afganistán, siempre ha sido el mismo procedimiento. Abren sus ventanas a base de aviones espías, aniquilan la antiaérea y entran por ahí todos los cazas. O sea, realmente, ¿un dron armado para qué? Es que hay algo que no me convence en toda esta historia. Ni un dron armado, o sea, yo creo que esto es o una tapadera para buscar información en otro sitio, o incluso un dron señuelo para intentar meter otro, intentar hacer algo, digamos, no sé, hoy estoy un poco conspiranoico y se me ocurren muchas ideas, pero hay algo extraño. No veo un dron entrando a combatir. Antes de que intervengáis los demás, ya enlazo lo que acabas de decir con otra pregunta, a ver si esto abre ideas. Hugo va a hacer una segunda pregunta, que es que si Estados Unidos está planteando atacar Irán, ¿participará Israel en el ataque? Israel ya sabemos que es un especialista en drones. ¿Cómo enlazaríais esto, Javi? ¿Qué piensas de todo ello? De lo que ha dicho David, de la noticia y de esta pregunta de Hugo. Pues empezando atrás hacia adelante, yo no sé, yo creo que a Israel no le interesa meterse en follones. Es decir, si están dispuestos a meterse los Estados Unidos solos, ¿para qué se van a complicar la vida a los israelíes con todos los vecinos que tienen? Uh-huh. O sea, yo creo que es una cosa que se puede dar algún tipo de apoyo tecnológico, se puede dar un apoyo de conocimientos, de programas, de fabricación, pero luego mandar ellos drones directamente de Israel no lo veo práctico. O sea, creo que para ellos sería complicarse muchísimo la vida y bastante complicada la tienen ya. Uh-huh. Con respecto a lo que comentaba antes David del dron, yo creo que sí, puede haber muchas conspiraciones, puede haber muchas posibilidades. Simplemente el hecho de tantear a ver qué capacidad tiene Irán para interceptar los drones, se puede mandar uno con las defensas bajadas, con una vacuna, para ver si los iraníes son capaces de interceptarlo. Si lo interceptan, se monta un escándalo internacional, y si no lo interceptan, pues ya sabemos cuál es su nivel tecnológico de defensa. De todos modos, yo creo que un avión no tripulado hoy por hoy no tiene la capacidad de sustituir lo que es un piloto. Uh-huh. Un piloto tiene una capacidad de reacción, una capacidad de improvisación, una serie de virtudes que un avión no tripulado no puede tener. Por otro lado, el tema de del dron que han capturado, he estado leyendo, a mí me resultaba muy extraño el hecho de que de buenas a primeras fueran capaces de interceptar un dron así. Se le supone, joder, es el ejército más poderoso del mundo, y si no lo es el segundo. El que pudieran enviar un aparato de estos y un país como Irán, que no se le supone entre las grandes potencias, pudiera interceptárselo. Y es que resulta que durante los últimos años Irán ha conseguido derribar, esto sí que los ha derribado por el método clásico, o sea, zambombazo y al suelo, varios drones, tanto estadounidenses como israelíes. Y sobre todo en los aparatos estadounidenses ha aplicado lo que se llama ingeniería inversa, que básicamente es coger un dispositivo del que desconoces todo y ponerte a hacer ensayo y error hasta que consigues entender cómo funciona, y una vez que has conseguido entender cómo funciona, intentas controlarlo. Uh-huh. ¿Por qué con los aparatos estadounidenses y no con los israelíes? Aquí está la madre del cordero. Porque por extraño que parezca, las comunicaciones de estos drones
por lo menos de los estadounidenses, van sin ningún tipo de cifrado. Wow. Entonces, claro, no es lo mismo, es probablemente sea más difícil entrar en cualquier empresa medianamente grande en el sistema informático que en el de estos drones. ¿Por qué van sin cifrar? Pues muy sencillo, porque se supone que muchos de ellos son lanzados desde barcos o desde bases a gran distancia. Entonces, si tienen que encriptar las comunicaciones, las órdenes que recibe el dron no las recibe prácticamente en tiempo real como hasta ahora, con lo cual las reacciones del dron serían más lentas. Que según parece esto es un hecho bastante habitual en los contratistas del ejército americano. Les venden un equipo que no es precisamente lo último y luego le sacan la pasta a base de actualizaciones al tema. David quería decir algo sobre el tema. Sí, bueno, era añadir a lo que tú habías dicho, el artículo que habías leído, pero tú ten en cuenta que ahora mismo Estados Unidos ahí tiene bases en Irak y en Afganistán, o sea, Irán está rodeada, puede poner aviones en minutos sobre Teherán, prácticamente. Realmente, ¿hasta qué punto es necesario un dron? O sea, un elemento tan externo a la guerra, cuando puede tener tropas con aviones de apoyo. Yo la verdad es que no sé hasta qué punto es la ventaja táctica de, bueno, evidentemente que no acaban con los pilotos, que son irreemplazables, porque un piloto, es lo que decía Beramendi, te da una reacción y yo añado una veteranía, o sea, un soldado veterano muerto, y especialmente los pilotos son esenciales en la guerra. ¿Pero qué tasa de derribo tiene la aviación americana desde la guerra del Golfo? Es bajísima. Sí, son muy pocos. O sea, es bajísima. La guerra aérea de Estados Unidos es una de las máquinas más perfectas que existen. No creo yo que la vayan a cambiar ahora. Yo lo único que quiero decir es que no sé cuál es si realmente la función del dron será ahora predominante o no lo va a ser, o va a ser un arma táctica esencial en las próximas guerras. Ya hemos visto que también los europeos se han apuntado a un dron de combate, han sacado, ¿verdad? No sé si lo habéis visto. Javi, ¿lo has visto tú, lo del dron de combate europeo? Sí, algo he visto. Hombre, yo creo que el dron tiene una ventaja social, y es que evita las cajas de pino. Sí, efectivamente. David, tú hablabas de conspiranoia. Yo solo te recuerdo un pequeño detalle. El año que viene es año de elecciones en Estados Unidos. No creo que ni al presidente ni al futuro candidato el hecho de mandar soldados a otra guerra, como sería el caso de Irán, y un solo piloto muerto o derribado en manos del régimen iraní les puede hacer mucho daño, ¿eh? Yo te digo una cosa, un argumento de peso que no lo vas a poder contrarrestar. Los mayas no opinan lo mismo. Pero también quería añadir una cosa, y es que Estados Unidos siempre apoya a un presidente en guerra. Eso es verdad. Mira cómo ganó Bush su reelección, pero también lo contrario. ¿Os acordáis de es la economía, idiota? Bueno, pues nada, vamos a pasar ya a dar los premios ya para finalizar el programa. Los premios no son Darwin, pero casi. A ver, vamos a nuestros clásicos, que son premio de la semana, el Crack, el Dandy, el Duro o premio Kim, y el Vaya Día o premio Roth. Aquí tenemos en Crack, hemos decidido que iba a ser... Venga, ¿quién lo dice? La Moldava, ¿no? La Moldava. La señorita Dominika Chemortan, por sus declaraciones, que no tienen desperdicio. Básicamente la resumo en una frase: si no hubiera sido por el accidente, Schettino y yo hubiéramos acabado en la cama. Declaraciones durísimas. Sí, sobre todo por el lado de Schettino, parece ser. Sí. Bueno, que se acabó el día mojando, pero en otro lado. Sí, además a lo bestia. Dijo, hoy mojo. Eso es pringar. Sí. Y luego tenemos también el Dandy, y el Dandy, ¿a quién se lo damos, David?
a alguien relacionado con el Papa, ¿no? Exacto, creo que se le hemos dado al Papa por su visita a Cuba. Sí. Ya que ha obligado a Estados Unidos a fletar 3 aviones llenos de peregrinos a Cuba y se rompe el embargo. Y sí. Bueno, el duro se lo vamos a dar, bueno, el duro que podría ser el crack perfectamente. El duro o premio Kim a su digno sucesor, a Kim Jong-un. ¿Por qué? Sí, ¿Por qué? Porque ha renunciado a fabricar armas nucleares a cambio de nada más y nada menos que 240.000 toneladas de comida. Que se dice pronto, ¿eh? Luego, el chico está de buen ver, pero no creo que vayan a ser todas para él. O por lo menos eso espero, porque la verdad es que las están pasando bastante mal ahí en Corea. No. Los demás coreanos también están pensando en renunciar a lo mismo. Sí. a la parte que les corresponde. Ya, yo dejo este plutonio aquí. Su parte se la va a quedar seguro. O sea, esa línea hay que mantenerla. Si yo fuera dictador, ibais a enteraros de quién es el duro. No ibais a discrepar ninguno de los dos. Yo iba a ser Kim Go-jin. Kim Go-jin. Pues ahora pasamos al Valladía, o premio Roth por el almirante Rozenbesky, realmente el alma mater de nuestro podcast. Y este se lo vamos a dar a Correa y al embajador peruano, que Corea ha dicho, venga, ¿quién se atreve a hacer la entonación? Correa, el presidente. Oro es de las Américas. Refiriéndose al oro del Odisei. Y pues si le cae algo. Y sí, y el embajador peruano ha dicho, las monedas se acuñaron en Perú, así que están hechas por brazos peruanos, así que le corresponde, bueno, el primero, demagogia, el segundo demagogia, pero ha puesto una serie de recursos que se los han rechazado todos. Yo creo que habría que poder aunar un poco el interés arqueológico con la búsqueda, bueno, pues con el beneficio de una serie de señores que a fin de cuentas sí incurren en riesgos y sí incurren en gastos. Y yo creo que no habría que ser tan de buenos malos e intentar llegar a acuerdos, pues no sé, que puedan satisfacer a todas las partes, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues nada, ¿alguno quiere añadir algo más? Que ha sido un programa muy intenso. Sí. Sí. Bueno, pues nada, os voy a ir despidiendo, ya estamos acabando el podcast y continuaremos con una segunda parte de la guerra de los Balcanes, que será la propiamente dicha la guerra de Yugoslavia o la guerra de los Balcanes en la década de los 90 del siglo pasado. ¿Cómo suena, pues nada, suena como si fuéramos realmente mayores. Sí. Bueno, algunos somos realmente mayores. Bueno, pues nada, eruditos. Vamos a despedir por veteranía. Por orden de veteranía, vamos a despedirte primero a ti, Jesús. Jesús @Bucaner en Twitter. Y pues nada, por veteranía palabras? Inversa, quieres decir. No, por veteranía en la guerra, no por lo viejo que es. Si no te diría por lo viejuno o algo así. Por vejez. No. Y Javi, por veterano, ¿tú qué serías? ¿Un teniente? ¿Un capitán? No. Yo soy el oficinista. Vale. Sí, porque los tenientes y los capitanes van a sitios donde hay unos cachitos metálicos que pasan volando y hacen daño, no es conveniente. Tú el cabo Fourier, ¿no? El que reparte la guardia y el whisky. Las 240 toneladas de comida. Eso. Pues nada, siempre podéis encontrarlo también en delaguerra.net. Y nada, pues a nuestro veteranísimo David Nagan, pues que lo podéis encontrar en Twitter, @DavidNagan. Nos puede ilustrar con todo su elenco de anécdotas soviéticas. Que ya sabéis que nos podéis encontrar a mí particularmente me podéis encontrar en Twitter en Gojix_Salduero y en el guarida de Gojix, y nos podéis seguir en Twitter en @Histocast y en nuestra página de Facebook para cualquier novedad, cualquier pregunta, cualquier tema que proponernos, pues ya sabéis, por favor, sentiros libre de preguntar lo que queráis. ¡Hala! A despedirse, tenéis cuartelillo, venga. Buenas noches. Venga,
Semper Fidelis. Recuerdos al más grande, a Hugo, que cayó esta noche. A los caídos. Ay. Buenas noches y nos vemos en la siguiente.